hablar de estas y otras cosas, déjeme saludar a dos maestros, al querido Kurt Harvard y al querido Paco Cruz. Han hecho circo, maroma y teatro porque algo está fallando en el sistema StreamYard, que es lo que utilizamos nosotros para transmitir, pero les agradezco su paciencia, les agradezco su compromiso, les agradezco que, insisto, se hayan puesto o parado de cabeza, pero aquí están para hablar sin censura. Kurt Harvard en Oaxaca, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Kurt? Periodista, escritor, columnista y gran amigo de Sin Censura. Muchas gracias, Vicente. Pues aquí reportándome desde Oaxaca, listo para mentar madres como Ricardo Sevilla. No. Pues a ver qué tal me va. Bueno, anímate, ya el maestro Paco Cruz se avienta unas que otras de vez en cuando. El querido Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y orgullosamente también miembro de esta familia Sin Censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver si... Vamos a ver si logramos la conexión con el querido Paco Cruz. Mientras me ayudan en producción, mi querido Kurt, pues ahí está el anuncio del día de hoy que trae de cabeza la oposición. Gerardo Fernández Noroña será el próximo presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Dan Augusto López Hernández, por unanimidad también confirmado como coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta. Me acaban de enviar el mensaje que Ifigenia Martínez, la gran Ifigenia, será la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y bueno, entre esto, los dichos de Ken Salazar, que son respaldados en el Departamento de Estado de Estados Unidos. En fin, ¿por dónde le entramos, Kurt? Pues ha sido una semana muy activa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, Vicente. Entonces, como bien vimos, ¿no?, al embajador Ken Salazar de repente pues no le gustó, no le pareció la reforma judicial, ¿no?, que es muy curioso porque hace 2 meses bien dijo que la reforma judicial es asunto de los mexicanos, que lo es, y apenas 5 días anteriores, ¿no?, a su carta de 2 páginas, ¿no?, pues dijo que pues estaba a favor de la reforma judicial porque en su propio estado, Colorado, votan, ¿no?, si los jueces permanecen en sus lugares o no. Entonces, él tenía experiencia en eso, dijo que estaba bien. Luego, obviamente, pues le dieron línea desde arriba y salió con esta carta y esta conferencia de prensa sumamente torpe, no solamente por meter las narices en el asunto interno de México, ¿no?, que también había hecho en la época de la reforma eléctrica. Bien lo vimos, ¿no? Estuvo yendo a Palacio Nacional, pues casi cada 2 días o casi cada semana, ¿no?, oponiéndose a la reforma eléctrica en su momento, ¿no? Y hay que recordar que Ken Salazar es cabildero de los intereses de las empresas de los combustibles fósiles dentro del gobierno de Obama, ¿no?, como secretario del Interior, y también en su papel de abogado para la conocida pues empresa WilmerHale, que representa a esas empresas en Estados Unidos, ¿no? Luego Salazar sale con esto, y incluso en la carta tan torpemente, y luego en una entrevista incluso, menciona los casos de Irak y Afganistán, como que no quisiera que México fuera como Irak y Afganistán. Bueno, perdón, don embajador, pero esos fueron 2 países invadidos y ocupados por Estados Unidos. Por eso me pregunto, ¿quién está redactando esas cartas? Es decir, esos son los últimos 2 países que debería poner para respaldar su caso. Bueno, esto ya lo sabemos. Lo que es interesante es cómo fue la reacción, ¿no? Pues con los derechistas de aquí diciendo, ay, bueno, mira, pues lo que está diciendo el embajador y hay que hacerle caso. Y además, pues todo, bueno, los mismos golpes de siempre, desde el New York Times, Bloomberg, ¿no?, diciendo que deberían hacer una transacción que se llama sell short el peso, es decir, apostando a que el peso vaya a bajar o perder valor. Entonces es muy curioso que por un lado dice Salazar, pues queremos dialogar en el asunto que pues no les competece dialogar,
Pero al mismo tiempo, Estados Unidos muestra que Estados Unidos no dialoga. Salvo en contados casos, Estados Unidos no dialoga. Estados Unidos amenaza. Estados Unidos amenaza. En la carta de Salazar amenazó la relación comercial entre los dos países, luego se echó para atrás, ¿no? Y luego vemos a los achichincles en los medios corporativos de Estados Unidos amenazando, ¿no? Amenazando con el peso, amenazando con los indicadores macroeconómicos del país. Esto no es diálogo. Esto no es diálogo. Estas son amenazas. Y es muy interesante que el presidente, con justa razón, se hartó de esto, Vicente. Se hartó, llegó hasta acá, ¿no? En la época de la reforma eléctrica vimos al presidente muy solícito, ¿no? Recibía a Ken Salazar muchas veces, ¿no? Incluso demasiadas veces, diría yo. Pero ahora ya no. Ahora ya no. ¿No? Es decir, esto ya se acabó. Entonces vemos lo que pasó pues el día de anteayer. La pausa en relaciones, no con el país, sino con la embajada, ¿no? Y esto me parece fundamental para ponerlo hasta aquí, no solamente con el embajador de Estados Unidos, sino con el embajador de Canadá, ¿no? No tienen por qué mostrar sus preocupaciones, ahora lo dicen eufemísticamente, acerca de algo que compete a México, y menos usar el Tratado de Libre Comercio como pretexto para meterse en asuntos internos de México. Como bien se ha ventilado, pues el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial. No es como la Unión Europea, ¿no? Que crea básicamente pues un estado federal internacional ahí. Es un acuerdo comercial. Pero es interesante que, nada más para terminar mi primera intervención con un poco pues breve lección histórica para los jóvenes, ¿no? Como siempre dicen. Cuando aprobaron el Tratado de Libre Comercio en el 94, es muy interesante que pues el analista Noam Chomsky en ese momento dijo que quieren aprobar ese tratado como camisa de fuerzas que pues pone ciertas cosas así de hierro para que ningún gobierno posterior de izquierda pueda revertirlas. Es decir, esa fue la idea del tratado, crear efectivamente un tipo de camisa de fuerzas ahí. Esto es lo que están intentando hacer ahora con el TEMEC, ¿no? Usar el TEMEC como un tipo camisa de fuerza, es decir, cualquier cosa que no nos guste, sea la reforma eléctrica, sea la reforma judicial, sea la prohibición al maíz transgénico o la prohibición a la minería a cielo abierto, que es una pelea que está por llegar. Supongo que también van a mencionar esto de otorgar a los pueblos indígenas afromexicanos el derecho de ser sujetos de derecho público. Cualquier cosa que no nos guste, de repente mágicamente viola el Tratado de Libre Comercio, aunque no entre en el acuerdo, ¿no? Pues hay la exención en el tratado de todo lo que tiene que ver con energía. Esto fue la cláusula que negoció López Obrador como presidente electo antes de asumir en el 18, ¿no? Pero es curioso que esta predicción, ¿no? Este vaticinio de Chomsky de que iban a intentar usar esos tratados como camisa de fuerza, pues es cierto, es lo que están intentando hacer. Entonces, por eso corresponde a México reivindicar, pues, su soberanía y poner hasta aquí con estos, porque si no, pues va a seguir aumentando y van a intentar intimidar al gobierno entrante de Sheinbaum en sus primeros días en el cargo. Pero ya, pues, creo que van a llegar muy bien preparados para enfrentar eso, Vicente.